En este momento damos paso a un homenaje. En este caso es un homenaje con la presentación del libro Páginas de Derecho Público, un homenaje al doctor Rodolfo Barra. Los invitamos a escuchar la disertación Semblanza del doctor Rodolfo Carlos Barra, que estará a cargo del doctor Juan Carlos Casañ. Esta exposición estará coordinada por la doctora María Alejandra Galatro, subdirectora nacional de sumarios de la Procuración del Tesoro de la Nación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes esta tarde compartiendo este encuentro. Les doy la bienvenida a este bloque en homenaje al doctor Rodolfo Carlos Barra. Para iniciar este bloque tenemos el honor de contar con la exposición del profesor doctor Juan Carlos Casañ, quien es titular del Instituto de Derecho Administrativo y, por supuesto, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. El doctor Casañ nos va a ofrecer una semblanza de nuestro anfitrión en este encuentro, el Procurador del Tesoro de la Nación, doctor Rodolfo Carlos Barra. Cuando quiera, doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, quiero explicar las razones por las cuales estoy aquí, porque originalmente iba a estar en la mesa con los distinguidos panelistas que van a presentar el libro. Pero resulta que hoy le entregan el diploma a un nieto mío y entonces yo hablé con el doctor Barra y él gentilmente me dice, no, yo quisiera que estuvieras presente, de manera que he venido aquí con la mejor de las intenciones, ¿no? Y les pido disculpas porque no voy a poder sintetizar una figura para mí tan extraordinaria como el doctor Barra, Rodolfo Carlos Barra. Creo que es hoy día uno de los grandes administrativistas argentinos. Es un autor prolífico de numerosos artículos, nunca ha dejado de escribir realmente, publicados en la Argentina y en el exterior. También es otro rasgo importante, la proyección de un jurista en el exterior. Acá hay mucha gente que se precia de ser, pero en el exterior no lo conoce casi nadie, y lo tenemos que andar difundiendo un poco nosotros, ¿no? No es el caso del doctor Barra, que desde muy joven tuvo esa inclinación. El doctor Barra, en ese conjunto de obras que ha hecho, que es realmente monumental, ha escrito sobre los temas más variados del derecho administrativo siempre, y también de la filosofía del derecho, y un poco también de sociología y de principios fundamentales del derecho constitucional. El primer libro del doctor Barra es un libro que ya lo califica por sí mismo en su pensamiento doctrinario. Es un libro que se titula Principios de Derecho Administrativo, que yo tuve el honor de prologar y que él publicó en el año 1980. Después nos ofreció 3 tomos magníficos sobre el contrato de obra pública. Creo que no hay nadie que le llegue a los talones al doctor Barra en la materia de obra pública que tanto lo ha estudiado. Y finalmente nos regala el Tratado de Derecho Administrativo Argentino, 4 tomos realmente muy profundos, donde desarrolla todas las teorías que venía exponiendo con anterioridad. Si tuviera que definir su pensamiento, diría que el doctor Barra fundamentalmente es un realista aristotélico tomista, que dentro del justnaturalismo representa una versión clásica, pero a la vez moderna, porque si ustedes lo acaban de escuchar esta mañana, nos ha hablado de la importancia de muchas cosas, nos habló, pero ha hablado de la teoría de la ley esta mañana, ¿no? Porque como ustedes saben muy bien,
y el doctor Barra mejor que nadie, en la doctrina tomista hay dos grandes tratados, ¿no? El Tratado de la Justicia y el Tratado de la Ley. Mucha gente estudia el Tratado de la Justicia y se olvida del Tratado de la Ley. Y en el Tratado de la Ley, Barra ha dicho una cosa muy importante que ahora está reconocida en el naturalismo moderno, la importancia de la autoridad. La importancia de la autoridad no quiere decir que los nuevos naturalistas nos convirtiéramos en positivistas, no, porque siempre admitimos la existencia de principios. Por eso diría yo que la escuela a la que pertenece el doctor Barra, en la cual me incluyo, es la escuela principialista de Argentina. Él está hablando de los principios desde que prácticamente comenzó a escribir, desde que nació, creo. Pero realmente que es así. Pero los principios no quiere decir que la ley no tenga suficiente autoridad. Y esto lo acaba de desarrollar muy bien el gran jurista australiano, el más grande de los autores últimos del derecho natural, que es John Finnis, en la nueva escuela del derecho natural. Yo recuerdo con especial cariño el momento en que conocí a esta figura tan extraordinaria, fue en la carrera de especialización de Derecho Administrativo, ¿no? Y allí, en esa ocasión también, él presentó su primer trabajo, que es un trabajo sobre, si la memoria no me falla, sobre los mayores costos, ¿no? Y donde, si ustedes se fijan, las citas que hace ya en ese momento, se revela una formación muy grande en Derecho Civil, porque es el discípulo del doctor Jean Vías, allí, ¿no? Y también hace una cita que casi nadie después ha repetido, de uno de los grandes administrativistas que ha pasado desapercibido porque no ha publicado mayormente, que era el padre del doctor Petrarchi, Enrique Petrarchi, padre, que fue procurador del primer gobierno del general Perón y que después lo nombraron Procurador General de la Nación, que era profesor titular también de la UCA. Vean eso. Claro que hoy día ese tema, como la inflación, gracias a Dios, ha desaparecido prácticamente en el país. Yo viví por primera vez que la cuenta de expensas era igual, de una casa que tengo, era igual que la del mes pasado. Eso es rarísimo, ¿no? Eso es rarísimo. Mi secretaria no lo podía creer. Nadie puede creer lo que está pasando en la Argentina. Y este es un fenómeno extraordinario que nos tiene como protagonistas, ¿no? Mi conexión con el doctor Barra siempre fue profunda y activa. Profunda en cuanto a que a ambos nos gustaba la filosofía del derecho como fundamento, pero éramos juristas prácticos. Ambos ejercíamos la profesión, de alguna manera. Yo, en cierto modo, en una época de mi vida estuve también muchos años en la función pública, pero después me dediqué a la profesión privada. Pero el doctor Barra siempre fue un hombre de acción, y recuerden que el derecho administrativo lo definió Oriú como realmente la acción administrativa, ¿no? Distinguiéndola de la actividad legislativa, claramente que no tiene una cosa nada que ver. Yo diría que en esta primera etapa de la década del 70 se produjeron algunos acontecimientos históricos en los cuales nos tocó actuar como protagonistas. Nosotros, los profesores de la UCA, fuimos convocados para, en el año 1974, desalojar a unos señores que decían que enseñaban derecho allí, el compañero Mario y todos ellos, y que realmente no era una facultad de derecho. Cuando llegamos allí, en el 74 preguntamos por dónde estábamos, por dónde enseñaban, nos dijeron que ellos de derecho administrativo no estudiaban Carlos Marx. Fíjense que tendrá que ver una cosa con otra. Bueno, sin embargo, esa era la situación real de lo que pasaba. El doctor Barra, con todo el grupo de profesores de la Universidad Católica, se hicieron cargo de la
organización de la Facultad de Derecho de la UBA de Buenos Aires, y el primer decano fue el doctor Francisco Bosch, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, eso fue en septiembre de 1974. A partir de allí, eran épocas muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. A mi compañero, el director del Instituto de Filosofía del Derecho, el doctor Sacheri, lo asesinaron al salir de la misa frente a su familia. A mi socio lo mataron, lo acribillaron al doctor Padilla. O sea, se vivía un clima muy, muy difícil. Había que realmente tener un poco de valentía y a veces de inconsciencia, yo creo. Pero el mérito del doctor Barra siempre fue colaborar en la organización. Yo no hubiera podido hacer nada en mi carrera universitaria sin el apoyo del doctor Barra, que fue mi principal discípulo, y fue con el quien organizamos la cátedra, que se integró en ese momento con el doctor, con él, por supuesto, de adjunto, con el doctor Estrada y la doctora Pérez Cortés y el doctor Fanelli Evans, que ya no está más entre nosotros. Ni Estrada ni Fanelli Evans están. Pero bueno, esa fue la base de la cual empezamos a desarrollar nuestra disciplina prácticamente en todo el país. Quiero aprovechar también para decirles que hay una segunda etapa donde el doctor Barra interviene también activamente como hombre de acción, como les decía, y es la reforma del Estado que se realiza en 1989. En realidad, para ser justos, Rodolfo Barra fue el alma mater de la reforma del Estado. Él nunca lo ha dicho esto, pero los que hemos trabajado allí, el doctor Díaz y yo, coincidimos en esto y lo hemos dicho siempre a todo el mundo. Con su maquinita venía siempre, armaba todas las cosas, pero al mismo tiempo daba ideas, ¿no? Él prácticamente hizo todos los artículos, estuvo en el diseño de todos los artículos de esas leyes que fueron fundamentales. Fíjense que hoy el ministro Sturzenegger habló algo del artículo 3, creo que dijo, de la ley de bases referido a las delegaciones, ¿no? La figura de la delegación era básica para poder realizar los cambios, ¿no? Y acá en nuestro país, lamentablemente, la delegación ha transitado por un camino constitucional equivocado, diría yo. Equivocado porque han tomado una teoría europea aplicable al parlamentarismo para interpretar un sistema presidencialista que requiere necesariamente la continuidad de una cadena de delegaciones. Si ustedes miran lo que sucede en Estados Unidos, van a ver que prácticamente todo el derecho público, que es equivalente a nuestro derecho público, consiste en delegaciones que tienen las agencias norteamericanas. Y eso significa que las teorías de Esmein y todas esas que se adoptaron en la Corte Suprema Argentina a partir del caso Delfino estaban equivocadas. Por eso también creo que fue un error haber hecho caso a algunos y poner en el artículo 76 de la Constitución Nacional que se prohíbe la delegación legislativa y decir al mismo tiempo que se sigue la jurisprudencia de Estados Unidos, donde realmente no se prohíbe la delegación legislativa, sino que es la regla. Gracias a Dios pusieron las bases de la delegación. El criterio de las bases de delegación nos permite interpretar ahora que esos principios que están ahí en el artículo 3 bien pueden servir para eliminar todos los privilegios y las restricciones que hay a la libertad en el régimen jurídico actual y que hay que desregular cuanto antes para que la Argentina salga realmente adelante. Pero lo importante de todo esto es que la doctrina del caso Cochia, que ha tenido mala prensa en el derecho constitucional argentino, cuyo principal voto precisamente hizo el doctor Rodolfo Barra,
Si la interpretamos ahora a la luz de lo que está sucediendo en la Argentina en este momento, con los enormes privilegios que tenía el sindicato del puerto de Buenos Aires, es realmente un caso para ser rehabilitado y volverlo a pensar y meditar a la luz precisamente de la doctrina del derecho norteamericano, que no tiene nada que ver con la doctrina europea rígida sobre la delegación. Yo creo así hacer justicia a uno de los hombres más importantes que tiene el derecho administrativo argentino, el doctor Rodolfo Barra, y decir que, como decía el doctor Estrada cuando comentó el primer libro que sacó el doctor Barra, que en el fondo hay aquí una doctrina común, aunque haya dos personas distintas. Pero yo he aprendido mucho de él, quizá mucho más de lo que él ha podido aprender de mí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Seguidamente invitamos a subir al estrado a los autores de la obra, señores Mariano Cordeiro, Andrés Busquet, que harán referencia a la misma con la coordinación de Brenda Salinas, abogada y secretaria de la Defensoría Pública, Cobraduría número 17, perteneciente a la Defensoría General de la Nación. Bueno, buenas tardes a todos. En este panel vamos a hacer la presentación del libro Páginas de Derecho Público, un homenaje al doctor Rodolfo Barra. Dentro de los múltiples autores que han colaborado en esta obra, dos de sus principales discípulos van a brindarles unas palabras de homenaje. Así que le cedo la palabra al doctor Andrés Busquet, secretario de Legal y Técnica de ANSES. Andrés. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada voy a comenzar y empezar. Bueno, bien. Quiero empezar, por lo que se darán cuenta. Bueno, voy a empezar con una disculpa por el tono coloquial y descontracturado que le voy a dar a las siguientes palabras. Y lo segundo, voy a también pedir disculpas porque, como todo homenaje, está dedicado a una sola persona en este caso, y todos ustedes están siendo testigos. Así que bueno, vamos a poner a todos como testigos de este pequeño homenaje. Así que voy a comenzar con lo que me corresponde a mí. Subí corriendo, entonces estoy... Muy bien. Querido doctor Barra, hoy en nombre de todos aquellos que nos consideramos tus discípulos, me presento para expresar lo que es un sentimiento compartido. Una gratitud profunda y sincera por todo lo que nos has dado. No solo hemos aprendido de la vasta obra jurídica, sino también del privilegio de conocerte como persona, como maestro y sobre todo como un amigo. Tus enseñanzas trascienden las palabras y los libros. Nos has regalado un sistema de pensamiento, una manera de comprender el derecho que no exige sortilegios ni secretos, sino una honestidad intelectual y un amor hacia la verdad. Nos enseñaste a buscar, así como aquel filósofo, el porqué de las cosas. Y con ello, tu obra para nosotros no ha sido solo un refugio en nuestras dudas profesionales, sino también una guía para nuestras vidas y algunas dudas que hemos tenido de otra naturaleza. Nos has mostrado que la verdadera grandeza no reside solo en los logros académicos, profesionales, sino que también reside en la lealtad, la generosidad y el afecto sincero. En cada encuentro, en cada consejo, hemos sentido la calidez de un maestro que nunca deja de atendernos, que nos inspira a ser mejores y que sobre todo nos hace partícipes de su grandeza con una humildad y caridad cristiana. Y acá hay una contradicción entre lo grande y lo chico, que solamente lo puedo explicar conociéndolo a Rodolfo, ¿no? Hoy, mirando hacia adelante, sabemos que todo eso que hemos aprendido será un bastión firme para enfrentar los desafíos que vendrán.
nunca vamos a ser los mismos, ninguno de nosotros, después de haber tenido el privilegio de conocerte, aprender de tu ejemplo y compartir un tiempo en común. Así que todo esto se resume en una sola palabra y es un gracias. Bueno, ahora va a decir unas palabras el doctor Mariano Cordeiro, fiscal contencioso administrativo y tributario de la ciudad. Bueno, va a ser muy difícil tratar de hablar sin quebrarme, así que eventualmente si eso llegara a ocurrir, les ruego comprensión, porque la verdad es que la obra esta ha sido un esfuerzo y además un privilegio. Ayer cuando pensaba qué era lo que iba a decir, tuve que obligarme a anotar, como para tener más o menos algún tipo de guía. Sí confiarles que cuando pensábamos en el título del libro, se nos ocurrió el tema de hablar de las páginas de derecho público, un poco, no tanto como un tributo a Jean Rivero, que hablaba de las páginas de derecho administrativo, sino porque justamente esto entendíamos que abarcaba otras ramas. Coordinar el libro homenaje a Rodolfo ha sido un privilegio, por la jerarquía de los autores y principalmente por la talla del homenajeado. Desde Juan Carlos Casagne, Alberto Bianchi, Mario Chacha, Ricardo Cardilli, bueno, tantos otros que no voy a nombrar, muchos están acá presentes. El libro contiene un breve pantallazo sobre los distintos puntos del derecho público donde nuestro homenajeado se ha destacado como ningún otro. Y reafirmo esto, ya que al menos yo no conozco ningún otro jurista que haya logrado desarrollar una obra tan profunda y sistémica que abarque los campos del derecho constitucional, del derecho administrativo y del derecho canónico. Quizás sean esas tres ramas jurídicas las que, como un triángulo equilátero perfecto, puedan contener la mirada sistémica que Rodolfo ha sabido imprimir a todos sus trabajos. Por eso yo voy a invitar a todos los presentes a que repasen los distintos temas que este libro aborda y sabrán vislumbrar en él una aproximación a la mirada de todos los que tenemos el privilegio de conocerlo y de compartir con él este camino de aprendizaje, como también mencionaba recién Andrés. Hace un rato me refería a la talla del homenajeado y permítanme aclarar el concepto para que no haya malos entendidos. Rodolfo es tan gigante que naturalmente se hace pequeño. Es humilde en valores evangélicos. No se hace el humilde, lo es de verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos disfrutado de su mayéutica socrática? Ese diálogo constructivo, donde la pregunta genuina se encuentra con el pensador profundo que propone el diálogo que enriquece. Podría compartir con ustedes miles de anécdotas compartidas con Rodolfo, tanto yo como muchos de ustedes las tendrán. Desde calles de Madrid, Nuremberg, Segovia, Roma o Buenos Aires, o incluso transitando senderos en el campo. Atreviéndome a hablar por todos los que nos consideramos sus discípulos, gracias, Rodolfo, por todos los caminos compartidos y gracias por aquellos que aún tenemos por recorrer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo y por escucharnos atentamente. A continuación, los invitamos a escuchar en el marco y la programación de este congreso
la videoconferencia que estará a cargo del señor secretario de Hacienda de la Nación, licenciado Carlos Guberman. Buenas tardes. Primero que nada quería agradecer a la Procuración por la invitación a participar en este evento. O sea, un gusto y un honor poder estar participando en conjunto con personalidades tan destacadas del ámbito legal, sobre todo, y lo que me hayan invitado en mi rol de secretario de Hacienda para hablar de temas relacionados a la gestión. Es un gusto y un orgullo poder compartir con ustedes algunas reflexiones. En primer lugar, me gustaría hacer un breve repaso de dónde iniciamos la gestión nuestra en una situación de contexto económico súper crítico. Se pudieron evitar situaciones realmente más graves gracias a la decisión política, sobre todo del presidente de la Nación, de tener un mandato claro en términos de enderezar el rumbo, de iniciar una nueva etapa de recuperación sostenible y de largo plazo en la Argentina, que nos demanda un esfuerzo a todos los integrantes del país, y que hemos visto ese acompañamiento de la sociedad en su mayoría, y desde el Estado no podemos hacer menos que acompañar y profundizar ese trabajo. Desde el lado del Estado justamente iniciamos la gestión con un Estado completamente desarticulado. Hemos ido ordenando en gran medida muchas de las cuestiones internas de la gestión. Hemos encontrado un Estado con capacidades disminuidas y que lo estamos de a poco recuperando, desde los sistemas de seguridad, sistemas de defensa, sistemas de inteligencia. Hemos hecho un trabajo por retomar el camino de la mejora y de la jerarquización de esas áreas de gobierno, todo en un marco predeterminado que tiene que ver con la vuelta a un Estado nacional que dé respuestas a los ciudadanos en forma más eficaz y más eficiente, cumpliendo fundamentalmente los mandatos constitucionales. Entonces, lo que hicimos desde el inicio en términos de gestión fue cambiar por completo la perspectiva que se tenía en la gestión previa y en varias gestiones anteriores, primordialmente apuntando a generar las condiciones para un equilibrio en las cuentas públicas que no se tenía desde hacía 15 años aproximadamente. Estamos logrando cerrar el año por primera vez, como digo, en 14 años con equilibrio, con incluso superávit financiero, cambiando las reglas de comportamiento de la administración, que en realidad no implica ningún cambio en la legalidad, sino volver a cumplir exactamente con las normas tal cual están diseñadas en términos de formas de ejecución, de comportamiento de las finanzas públicas. Estamos volviendo a tener en orden y volver a cumplir con los mandatos legales y ajustándonos a las normas que ya vienen vigentes desde hace aproximadamente 30 años, sobre lo cual también habría trabajo para hacer, y quizás en una próxima etapa tendremos margen para avanzar en esas modificaciones. Todo esto enmarcado en un proceso de mejorar la eficiencia en el gasto público, mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos de los ciudadanos. Algo que me parece se ha olvidado en los últimos años, que todo lo que administramos desde el Estado son recursos que son de los ciudadanos y debemos rendir cuentas sobre eso y ser lo más cuidadoso y eficiente posible en el uso y en la asignación de esos recursos. Desde el arranque se ha trabajado muy fuerte, por ejemplo, con el Ministerio de Capital Humano para mejorar esa asignación, eliminando todos los intermediarios que se quedaban con una parte importante de los recursos del Estado, que en lugar de ir a quienes los necesitaban y los demandaban, quedaban en el camino en distintas organizaciones o individuos. Se ha hecho un proceso de mejora en ese sentido y se va a seguir trabajando para seguir mejorando la calidad de la prestación de los servicios, no con el objetivo de ahorrar dinero, sino que el dinero llegue de la mejor forma y con el mejor resultado posible a esos sectores. En este marco
se fueron dando una serie de etapas en la gestión nuestra. Una primera etapa inicial en la que las perspectivas no eran tal vez las más positivas sobre qué iba a pasar. Mucho discurso desde la oposición sobre que si íbamos a durar 2 meses, 4 meses, 1 año. Hoy afortunadamente eso ya no es parte del discurso de las conversaciones mayoritarias que uno puede ver. Eso fue resultado obviamente de los cambios y de los resultados que fuimos obteniendo muy rápidamente en la gestión. Y podemos identificar un par de momentos diferentes, ¿no? Una primera etapa en la medida que después de 2-3 meses de gestión se vio que el proceso de ajuste en las cuentas públicas, de generación de superávit y en el presupuesto, empezó a darse la convicción ya generalizada, no solo nuestra, que la teníamos desde el primer día, sino de los agentes económicos en general, que esa situación estaba para quedarse. Ahí empieza a haber un quiebre realmente importante en términos de expectativas sobre la capacidad o la convicción del gobierno de poder llevar adelante esa agenda. En paralelo había una discusión política muy fuerte que estaba relacionada con lo que era la ley bases en el Congreso, que tuvo un primer traspié durante el primer trimestre, que no logramos llevar adelante ese paquete de medidas, de reformas estructurales que queremos llevar a cabo. Eso generó un cierto impasse hasta mitad de año, donde finalmente se logró llevar adelante y aprobar esa norma que contiene un conjunto de reformas, como digo, importantes en varios aspectos. Y a partir de ahí empieza una nueva etapa de mejora en la perspectiva económica, de mejora en la confianza de los diferentes agentes económicos, que nos llevan al momento actual en que vemos niveles del índice de riesgo país mínimos de los últimos 10-15 años, con una brecha cambiaria prácticamente desaparecida, con tasas de inflación en niveles que nadie se imaginaba que iban a estar a esta altura del año, tan solo 6 meses atrás. Y en particular del contenido de la ley base me parece que es interesante a los fines de lo que son las conversaciones que se están teniendo en este ámbito, en estas jornadas. 2 cuestiones importantes. Una tiene que ver con lo que tiene la temática del silencio positivo. No me voy a meter en eso, por cuestión muy específica en términos legales, pero sí entendiendo que ese silencio positivo ayuda al concepto con el que estamos trabajando de mayor eficiencia del Estado, con un Estado que pueda dar respuestas más rápidas a los ciudadanos en todas las necesidades que puedan tener. Y un segundo aspecto muy importante tiene que ver con cuestiones relacionadas con la reforma del Estado. Y que para enmarcarlo de una manera sencilla, lo que está planteado como reformas del Estado en la ley bases tiene que ver con los ejes de gestión que tiene este gobierno, fundamentalmente de volver a las mandas constitucionales que tenemos desde que la Constitución en el siglo XIX fue creada, y más allá de sus reformas siguientes, que ya preveía funciones determinadas para el Estado Nacional, funciones determinadas para las provincias y gobiernos locales. Es desandar un camino que se fue construyendo a partir del final de la década del 90 hasta el año pasado. Volver a dejar en claro cuáles son las obligaciones y derechos del Estado Nacional, cuáles son las obligaciones y derechos de las provincias, ir reorientando las funciones y el funcionamiento y la práctica del Estado Nacional hacia esas funciones. Estamos en conversaciones permanentes con los gobiernos provinciales para hacer entender, de a poco vamos teniendo esa conversación y ese acuerdo con que hay que retomar ese camino y que las provincias hagan cargo con las obligaciones y con los derechos que tienen que ver fundamentalmente con el financiamiento de esas obligaciones, ir retomando ese camino. Creo que la ley base nos pone
en esa dirección. Y la otra cuestión tiene que ver con reformas incluidas dentro de ese texto que apuntan a mayor eficiencia en el cumplimiento justamente de esas funciones. La capacidad que se le vuelve a otorgar al Poder Ejecutivo de ordenar la estructura del Estado, la posibilidad de ir eliminando, por ejemplo, fondos fiduciarios, como está incorporado en el artículo 5 de la ley base, y sobre lo que hemos avanzado muy fuerte en estos últimos meses, ya pudiendo haber cerrado prácticamente la mitad de esos fondos fiduciarios que fueron deformándose en su objeto o en su concepción inicial en organismos del Estado que van contrariamente a lo que estamos pensando de una mayor eficiencia, una mayor transparencia, un mejor cumplimiento de las obligaciones del Estado Nacional, fueron desviándose, convirtiéndose en lugares donde se generaban maniobras que buscaban eludir los comportamientos legales que manda la Ley de Administración Financiera, por ejemplo, ir avanzando en ese sentido. La otra cuestión importante que nos habilitaba era avanzar en un proceso de privatizaciones de empresas del Estado. También estamos convencidos que no tenemos que tener un Estado empresario. En el caso que las empresas tienen capacidad para funcionar por sus propios medios, o que incluso son empresas que tienen competencia en el mercado local, menos sentido tiene que el Estado esté operando como un empresario más. Estamos iniciando ese proceso de manera sostenida. Lleva sus tiempos, hay realidades muy diversas. Tenemos 59 empresas en el Estado Nacional que van desde las famosas aerolíneas de bandera hasta empresas que se dedican a la producción de combustible nuclear para la generación de energía a través de energía nuclear. Es muy diverso, cada situación se va analizando particularmente, siempre apuntando a cumplir con las obligaciones que el Estado tenga, siempre respetando los marcos normativos, los marcos legales, las autorizaciones que nos dio la ley base. Por ejemplo, en la ley base no estaba habilitada la privatización de aerolíneas argentinas. Sin embargo, todo el proceso de conflicto que se generó desde mitad de año más o menos alrededor de la empresa habilitó la posibilidad de una nueva discusión legislativa sobre esa posibilidad, y hoy hay ya un dictamen con una mayoría y está avanzando en el Congreso la posibilidad sí de avanzar ahora en una privatización de esa empresa, que creemos que es un camino viable y que hay que transitar, insisto, siempre cumpliendo con los mandatos y con la legalidad que implican ir avanzando en esos términos. ¿Qué nos queda según nuestra visión por delante relacionado con este proceso de mejora, de cambio sistemático en la forma de gestionar los recursos públicos? Fundamentalmente, seguir avanzando en términos de lo que es la modernización en la gestión del Estado. Tenemos un Ministerio de Desregulación a cargo del ministro Sturzenegger, que está haciendo una tarea gigante, tanto con la desregulación de los mercados del sector privado, como trabajando en la eficiencia hacia adentro del Estado, evaluando cómo se debe ir ajustando las distintas áreas de gobierno, que no dejemos afuera ninguna función que tiene que cumplir el Estado Nacional, pero a la vez siendo cuidadosos de no estar tomando funciones o queriendo realizar funciones que no le competen al Estado Nacional, evitando la duplicación de tareas, algo que también cuando arrancamos la gestión hemos encontrado, por ejemplo, multiplicidad de áreas que cumplían o supuestamente debían cumplir una misma tarea. Entonces estamos en un proceso de reordenamiento desde el lado presupuestario, desde el lado de la estructura funcional y de la definición de tareas y la asignación de tareas, de modo de poder unificar y que sea más claro para el ciudadano quién tiene que cumplir y a quién tiene que referirse eventualmente para ser sujeto de alguna asistencia del Estado, o dónde tiene que averiguar para llevar adelante un trámite, una demanda, que todo eso sea más sencillo, más simple y que esté unificado en funciones o en organismos individuales, y no que haya
10 ventanillas distintas donde uno puede ir o tenga que recorrer para llevar adelante un trámite. Eso es un poco una tarea que se está llevando a cabo y que creemos que durante todo el año próximo va a ser una de las principales acciones sobre las que vamos a ir trabajando. Relacionado con esto, sí va a seguir el proceso también de reducción de fondos fiduciarios, siempre cumpliendo con el mandato y el compromiso que está en la ley bases de funciones que el Estado Nacional las debe preservar, se preservarán adentro de las áreas incumbentes del Poder Ejecutivo y de la Administración Central, y dejando de lado aquellas funciones que no deben tener el Estado Nacional en sus funciones. Lo mismo va a pasar con el tema de las empresas. Vamos a seguir racionalizando todo el sistema de empresas para que el Estado Nacional se pueda concentrar en dar las funciones básicas que tienen que ver con la seguridad, con la educación, con la salud, garantizar el bienestar de los que menos tienen o de los sectores más vulnerables, reforzando la acción del Estado en esos aspectos. Cierro de nuevo agradeciéndoles al procurador Barra y al subprocurador de la Nación por la invitación, por la posibilidad de tener este encuentro, y quedando a disposición de todos para continuar en el futuro conversando, discutiendo y avanzando en una mejora de la gestión pública. Muchas gracias y buenas tardes para todos.